Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Saludo a mis compañeros de programa, peatón urbano Tony. Hola. Y ciudadano Eliseo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues bien, el día de hoy hablaremos sobre un tema que afecta a nuestra movilidad, la invasión de banquetas por diversos actores. Este tema, cabe aclarar que fue sugerido en nuestro Instagram por el usuario IreneMVL. Bien, pues, comenzamos. Caminar, yo creo que todos estamos de acuerdo que debería ser seguro, cómodo, pero en muchas ciudades mexicanas ocurre todo lo contrario. Desde puestos ambulantes, automóviles, mobiliario de restaurantes, bueno, hasta scooters mal estacionados podemos encontrar en nuestros trayectos. Y claramente podemos decir que las banquetas se han convertido en un espacio de disputa entre los peatones y todos los demás que colocan algo para obstruir el paso. Así es, mi estimada Camillina, pues este tema es bastante interesante. Y esto de la invasión y los obstáculos en las banquetas, como bien lo han dicho, se ha convertido en un gran problema, ya que nosotros como peatones nos obligan a utilizar pues, los espacios destinados para los autos, ¿no? Y es curioso porque en el caso de la Ciudad de México, CDMX, en la Ley de Cultura Cívica, en su artículo 28, menciona que, por ejemplo, hay una infracción para los ciudadanos cuando obstruyen las vías públicas, es decir, que incluye el uso indebido de las banquetas para estacionamiento de vehículos, instalación de puestos ambulantes, de varios, ya sea de chacharitas o de comida, o de cualquier actividad que impida el paso libre y seguro para los peatones. Como todos los episodios pasados, pues como siempre tenemos leyes, pero en la práctica la realidad es otra, ¿no? ¿Tú qué opinas, Camillina? Sí, exacto. O sea, yo creo que muchas veces las ciudades las diseñamos como si la gente caminara prácticamente en una pista de obstáculos. Basta ver con cualquier banqueta para comprobar primera que la sección de banqueta pues es insuficiente, ¿no? Tenemos por ahí un manual para diseño de banquetas en donde el mínimo que te piden es de 90 centímetros. Sin embargo, bueno, ya si eres una persona con movilidad reducida, tuviste algún accidente y tienes que utilizar algún auxiliar para poder caminar, ya sea bastón, muletas, momentáneamente, o simplemente llevas una carreola o vas cargado de cosas, ya no te fue suficiente el espacio para circular. Sin embargo, pues también no solo nos encontramos con secciones de banqueta insuficientes, ¿no? Sino con banquetas con desniveles o donde, por ejemplo, registros o infraestructura está en mal estado y también provocan un obstáculo para la circulación del peatón. Ni hablar de cuando se interrumpen por coches, ramas, invasión ya de personas que creen que la banqueta es una extensión de su propiedad y entonces también ahí empiezan a construir o a colocar algunas, no sé, jardineras que no corresponden al diseño, ¿no? Como dice la arquitecta Carmen Díaz, los vehículos parece que tienen más derechos que las personas. Tienen más acceso a las cocheras, mientras que nosotros no tenemos una zona libre donde caminar, ¿no? Es irónico, pero pues realmente el peatón corre más riesgo cuando baja a la acera donde circulan los automóviles que el propio automóvil en la calle, ¿no? O sea, el peatón, que es la entidad más vulnerable y que se encuentra como base de la pirámide de movilidad, sigue pareciendo inexistente. ¿O tú qué opinas, querido peatón urbano? Pues ustedes saben que este tema a mí me emociona, también me frustra, y por eso quiero que este programa sea un programa que haga ruido, un programa que despierte conciencias, que haga que las personas que tienen la fortuna de poder desplazarse en la mayoría de su recorrido de automóvil, pues puedan también ponerse en los zapatos de alguien que no le queda de otra más que caminar por las calles de la ciudad. Entonces vamos a analizar cifras, vamos a ver leyes, vamos a platicar de ejemplos reales de cómo se invaden y se descuidan las banquetas en México. Y bueno, claro, todo esto desde nuestra perspectiva, que es nuestra opinión, y cada quien podrá tener su opinión y es muy válido, pero bueno, aquí vamos a hablar de urbanismo, vamos a criticar, vamos a ser sarcásticos y bueno, sobre todo vamos a promover lo urgente que es respetar y proteger el derecho básico
que tenemos los peatones por caminar nuestras ciudades. Así que pues arranquemos. Pues comenzamos con el problema, ¿no? El problema de la invasión de banquetas nos afecta a todos, pero principalmente, como ya lo mencionaba, pues a personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños, es decir, población vulnerable. Porque no únicamente los expone a tener que bajarse al arroyo vehicular, ¿no? Para poder desplazarse, sino que pues esto puede terminar en un siniestro vial. ¿Y por qué digo siniestro vial y no accidente? Bueno, pues porque los siniestros, cabe aclarar que no se llaman accidentes, porque un accidente no se puede prevenir, es algo que ocurre y que está fuera de nuestras manos controlarlo. Sin embargo, un siniestro es lo que ocurre porque no lo evitamos, porque no evitamos prevenirlo o porque generamos una condición para que esto sucediera, que prácticamente es lo que pasa cuando nosotros ponemos un obstáculo en la banqueta y no permitimos el libre tránsito, ¿no? Cuando ya sea por mal diseño, ya sea por invasión de la banqueta como tal, o un uso diferente a la que tenemos, entonces ahí ya podemos provocar un siniestro. Sí, y aquí es importante llamarle las cosas como son, y estos son siniestros porque pudieron haber sido prevenidos y no lo hicimos, y hay esas condiciones que dices. Pero mira, para contextualizar esto con datos, hay una organización que me gusta mucho seguir que es Ni Una Muerte Vial, y justo en ella exponen unos datos muy interesantes. Fíjense que en el 2023, con la metodología que usaron ellos para identificar los siniestros viales, identificaron 16,000 muertes en siniestros viales en México. ¿Y qué creen? Que de esos 16,000 muertos, el 84% fueron peatones. ¿Sí? Esto quiere decir y pone en evidencia que, claro, el peatón es el agente más vulnerable en la calle. No es lo mismo caminar a 2 kilómetros por hora pesando 60, 70 kilos que ir a 60, 80 kilos con un peso de 600, 800 kilogramos, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en conciencia la vulnerabilidad del peatón, pues el peligro que tiene el peatón en muchos tramos de estas vialidades. Pues sí, como lo dices, mi estimado peatón urbano, para entenderlo mejor, pues basta con que nos demos una vuelta, ¿no? Y observemos todas nuestras calles y vemos cada vez más autos, ahora más motocicletas, y pues no sé si sea por moda o no, los mentados o llamados scooters. Y si no se cuenta con una adecuada infraestructura peatonal, porque las banquetas sí son infraestructura peatonal, pues la posibilidad de que ocurra algún tipo de siniestro es cada vez mayor, ¿no? Te obligan prácticamente a bajarte al carril de los autos, y pues en una de esas, por ir escuchando tus cumbias o ir en la lela, como dice, pues puede pasarte algo muy malo, ¿no? La lela, esa sí es una palabra que me tengo que traer acá al norte. Andar en la lela. Está buenísima, está buenísima. Diría mi abuelito, en la inmortalidad del cangrejo, hijo, hombre. Que como peatón deberías de tener un espacio para poder ir en la lela y ir protegido, ¿no? Pero pues no pasa. Exacto, ¿no? Y justo hablando de eso, del derecho del peatón, pues hay que hablar, por ejemplo, que en el 2020 por primera vez se incorpora como un derecho humano la seguridad vial en nuestra Constitución, en el artículo 4, y de ahí se desprende la relativamente nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a todos los estados a regular sus marcos normativos para promover, entre otras cosas, la famosa pirámide de la movilidad, que lo que hace es poner en prioridad en la vialidad primero a los peatones, ciclistas, y hasta el final de la escalera al automóvil, al automóvil particular. Sin embargo, pues bueno, tenemos ejemplos como en la Ciudad de México, que el reglamento de tránsito prohíbe explícitamente estacionarse sobre la banqueta. Ya existen estas normas que ayudaban al peatón a poder transitar de forma segura, pero en la práctica pues no sucede así, ¿no? Lo vemos claramente en los casos donde la banqueta, más que un paso peatonal, parece la cochera de cualquier casa, de cualquier vecino. Sí, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, y si no los han escuchado,
háganlo, son bastante interesantes, mientras que están haciendo ahí el quehacer o manejando de su trabajo a su casa o de su casa al trabajo, pues escúchenlo, O Mientras caminando. van en la lela de Caminando. peatones. o caminando. Vayan en la lela, caminando, escúchenos. Sí, y lo hemos mencionado, ¿no? Hay leyes como las que acaba de mencionar tanto tú, peatón urbano, como Camillina, pues bueno, no se cumplen, ¿no? Tan solo, por ejemplo, por cada persona que ponga su auto y obstaculice el libre caminar del peatón, se supone que les deben de cobrar se les debe de cobrar una multa de 20 UMAS, que sería más o menos como 2,263 pesos. Y si me preguntan qué es la UMA, pues bueno, yo también tuve que investigarlo bien porque no me queda muy claro, pero es la unidad de medida utilizada en México, que sirve para calcular las multas, impuestos y entre otras cosas. Entonces, eso es lo que te debes de hacer acreedor por tan solo obstaculizar con tu auto la banqueta, ¿no? Y pues hay leyes, y como lo hemos visto, la ley ampara al peatón, pero pues realmente no funciona, no se ven, no son aplicadas, o no sé, por desconocimiento igual nosotros tampoco hacemos que estas multas sean aplicadas. Sí, y por ponerle un número y normativa y sanciones, pero a ver, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros testigos o hemos presenciado historias de vida de personas, por ejemplo, un adulto mayor que lleva un medio de apoyo como un bastón o tiene que ir en silla de ruedas y que simplemente librar la cantidad de obstáculos, postes, jardineras, macetas, carros, diferentes alturas en la banqueta, topes, pisos derrapantes, o sea, es decir, es una suerte de obstáculos que si los trasladamos a esas historias de vida de personas que luego tienen que cargar a las personas que cuidan porque están en una silla de ruedas, o los niños, que también es muy difícil para ellos transitar, en el mejor de los casos cuando hay banqueta, pues tendríamos que hablar aquí de que existe a veces accesibilidad cero. Sí, y aparte, pues bueno, estamos hablando de que la persona que vive en su casita coloca su auto en la banqueta y piensa que solamente porque ese auto le pertenece a él y está en su casa, pues ya tiene el derecho de poderla obstaculizar, ¿no? Y hay algo curioso que hemos visto, o que he visto, no sé si ustedes, que muchas de las casas en los zaguanes a veces les hacen una extensión, ya que la persona que mete su coche ahí pues no le calculó, ¿verdad? Entonces tiene que extender el zaguán, creando así como una bolita. Y imagínate, vas en la noche caminando, escuchando Ciudad en Crudo, obviamente, o el Alela, como dijimos, y vas distraído, y de repente, pues tómala, ¿no? Un cocazo ahí para que te alivianes y te salgas de tu nirvana personal. Y realmente no debe de ser así. Ahora imagínate, eso lo pasa a una persona que es un peatón, pero que alguien que vaya en una silla de ruedas o en muletas, o una persona de la tercera edad, pues va a tener que rodear ese pequeño obstáculo que, si bien no está sobre la banqueta, pero sí impide el paso de la banqueta, ¿no? Y ya pasando, pues le recuerdas o mandas muchos improperios, para no decir malas palabras, al dueño de la casa. Es que, como bien menciona Peatón, no pensamos en una accesibilidad universal, que yo creo que estaría bastante interesante tocar tanto diseño como accesibilidad universal en otros episodios, pero no lo pensamos, ¿no? O sea, vivimos como en un egoísmo, mientras yo pueda circular correctamente, no me importan los demás, porque bueno, ahorita estamos hablando y nos hemos enfocado como mucho en la parte de invasión de banquetas, ya sea por propiedad privada, porque colocaron su automóvil, porque invadieron en la parte de la cochera, pero bueno, no hemos mencionado la parte de los vendedores ambulantes, ¿no? Que es otra invasión diaria con la cual nosotros tenemos que lidiar constantemente. De hecho, hubo un estudio por ahí que hizo el Universal en abril recién, que tardabas hasta 2 horas en recorrer unas cuantas cuadras por la cantidad de puestos con las que te topabas al caminar.
lo cual puede llegar a ser inhumano, o sea, y estamos hablando de un peatón justamente sin movilidad reducida o sin algún medio de apoyo para caminar, ¿no? Estamos hablando de un peatón con perfecta movilidad física y que pueda recorrer las calles, y aún así por la cantidad de postes ambulantes, pues 2 horas en recorrer, no recuerdo si era un tramo de alrededor de 1 kilómetro, pero bueno, una cosa completamente irreal. Y bueno, aunque a muchas alcaldías, fíjate que aquí esto es muy interesante porque muchas alcaldías han implementado programas justamente para liberar espacio público, obviamente priorizando banquetas, que tienen como objetivo pues quitar los obstáculos de las calles, ya sean porque son ilegales o bien que impiden el libre tránsito, como macetones, incluso casetas telefónicas que pues ya están en muy mal estado, anuncios también publicitarios colocados de forma ilegal, toldos, tarimas y cualquier otro elemento que pueda obstruir. Pero pues la verdad esto no es suficiente, o sea, se ha hecho el esfuerzo por parte de algunas alcaldías, pero pues no es suficiente, ¿no? Sí, y a ver, no se trata de estigmatizar el comercio en la calle. Al final de cuentas, nuestras vías son espacios de convivencia, de transacción, de desplazamiento, como digo, de convivencia. Sin embargo, pues se necesita encontrar un equilibrio. Y vuelvo a poner en la mesa el tema de la pirámide de la movilidad, porque muchas veces en este tipo de casos, como dices, Camillina, siempre se están disputando el espacio los peatones con los comerciantes, pero los carriles de estacionamiento y los de flujo continuo de vehículos ahí están intocables, no les pasa nada. Entonces, pues tendríamos que plantearnos esto de redistribuir el espacio, pensando en todas estas necesidades que hay en la calle y pensando sobre todo en el derecho a una movilidad segura. Sí, peatón urbano, fíjate que no solamente, bueno, ya retomando un poquito en el caso de los vendedores, fíjate que hay zonas, por ejemplo, y principalmente de oficinas, y estos puestos son semifijos, es decir, llegan a cierta hora de cuando van a empezar a la hora de la comida, que es, no sé, 2, 3 de la tarde, llegan, ponen su puestecito, todos los guisaditos o las chacharitas o toda la garnacha que podamos comer nosotros como godines en su momento, y posteriormente terminan y se van, ¿no? Entonces sí ocupan el espacio, pero ya después de un momento, de un determinado tiempo, pues lo quitan. Pero ¿qué pasa con los que ya son puestos fijos? Entonces ahí ya cuesta bastante trabajo pues andar sorteándolos, ¿no? Entonces esa es una cuestión también que se da mucho acá en la ciudad. No sé allá en Torreón si se dé, pero acá en la Ciudad de México es una situación medio extraña. Sí, sí se da, y se da en puntos de mercado, en donde hay una concentración importante en los mercados, por ejemplo, y vuelvo otra vez a sacar el punto de que normalmente los que siempre están compitiendo por el espacio son los peatones y los comerciantes, pero fíjense que nos está faltando algo en esta ecuación, y es bien importante hablar del uso de suelo. O la infraestructura, por ejemplo. Yo recuerdo que en Ciudad de México, o sea, tú identificabas muy bien una estación del metro por la cantidad de carpas y puestos de venta de garnachas que había alrededor, ¿no? Porque casi creo que es un ritual pasar por el olor de las garnachas antes de empezar a bajar. Las papitas. Las papitas, las garnachas, sí, cómo no, o sea, para poder entrar a la estación. A ver, si ya tenemos identificado el uso de suelo en nuestras ciudades, es importante implementar en esos espacios de uso comercial y de alta densidad estrategias para que busquemos este equilibrio, ¿no? Y usar el desarrollo del uso de suelo como una herramienta para mejorar estas condiciones. ¿Y qué creen? Peatón urbano y Camillina, hay otra situación muy extraña que también se da, por ejemplo, ubican el estadio GNP, que antes era el Foro Sol. Sí, claro. Bueno, enfrente, digámoslo, por decirlo así, por donde está la estación del Metro Puebla y Ciudad de los Deportes, si mal no recuerdo, las colonias Ignacio Zaragoza, Puebla, que están ahí, pues cuando hay evento, ya sea de algún concierto, muchas veces ocupan las banquetas para poder, como estacionamiento. Entonces llegan a subir algunos coches ahí obstaculizando. Y esa es una parte que al principio no te das cuenta, pero imagínate, llegas en tu coche, lo estacionas, no te importa,
entras al concierto, sales del concierto y dependiendo del estado de cómo hayas salido del concierto, pues se te va a hacer medio complicado caminar entre autos ahí en la banqueta, ¿no? Entonces vuelvo a decir lo mismo, de si a uno se le complica siendo un peatón, ahora las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues está canijo, ¿no? Entonces esa es otra situación que también se da. Es que aquí regresamos a que siempre la banqueta es es la que es disputada entre la invasión y la movilidad urbana. O sea, jamás somos capaces de siquiera plantear el hecho de quitar un espacio al automóvil. Aquí en este caso del Estadio GNP, me disfruto demasiado ir a conciertos. Entonces, tú sales y es imposible caminar. A veces incluso para poder salir, pues es un poco tardado porque entre que vas al metro, entre que a ver por dónde caminas y que no te caigas, entre que tienes que esquivar los cableados que pusieron para poder conectarse a todos los puestos ambulantes y tener luz, pero eso es lo que hace el peatón, porque tú llegas para intentar cruzar Churubusco y prácticamente pues no pasa nada, ¿no? O sea, el automóvil nunca se vio intervenido, nunca su circulación se vio afectada, pero para que el peatón cruce, ahí tienes que irte recorrer hasta el otro puente peatonal, porque pues obviamente no puedes cruzar a nivel de calle, tienes que esquivar a todos los que están vendiendo las playeras. Entonces, aquí, como bien lo menciona Peatón, ¿no? ¿Por qué no cuestionarnos el hecho de que, ok, hay que replantear y por algunos usos de suelo, pues podríamos modificarlo, pero pues también arriesgarnos a quitarle un poquito el espacio al automóvil y no siempre que la banqueta sea el espacio de disputa entre el peatón y los otros usos que a lo mejor también son necesarios, ¿no? Sí, y bueno, pues escuchamos todo eso y mucha gente pudiera pensar, pues hay que hacer denuncias, ¿no? Porque de hecho sí hay varios marcos legales, leyes, reglamentos que justamente pues promueven a las personas para que hagan denuncias y puedan se pueden llevar a cabo las infracciones y las respectivas sanciones. Pero a ver, yo creo que aquí cada quien tiene que agarrar la parte de responsabilidad que le corresponde. Por ejemplo, en Torreón pasa una cosa que yo siempre he como sido muy crítico, de que se responsabiliza al propietario de la banqueta. Es decir, tú como propietario de tu vivienda eres el responsable de que la banqueta que está enfrente de ti esté en buenas condiciones, limpia. Y yo me pregunto si no es un poco también como el aparato gubernamental o el Estado que se lava las manos como Poncio Pilato y no se hace cargo él de tener, por ejemplo, para empezar, un diseño homologado de banquetas con las condiciones mínimas seguras y que cada quien agarre la responsabilidad que tiene, no nada más los vecinos, sino el gobierno también en la calidad de las banquetas. Pues sí, mi estimado peatón urbano, pero pues, aún con estas o con las reglas o con todo lo que se tiene o que se ha hecho para alivianar este problema, realmente el ciudadano es el que tiene mucho que ver, ¿no? En esto. Y por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la SEDATU para todos los demás, elaboró el manual de calles de la Ciudad de México ahí me parece que por el 2019 y hacen recomendaciones para las banquetas, por ejemplo, que no sé, sean más o menos con 4 metros de anchura y también le ponen, no sé, por ejemplo, franjas de vegetación, y te indican el paso peatonal y mobiliario para que nadie obstruya el camino. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La realidad supera la ficción, por decirlo así. Es que justo en las leyes pues tenemos leyes ecológicas y de movilidad que reconocen que el peatón es prioridad. Pero por otro lado también vemos campañas municipales donde digamos que se vende el derecho de la banqueta o donde el cruce, o sea, donde se dejan de lado los cruces peatonales. También cuando los peatones reclaman, la verdad son poco escuchados. O sea, el peatón, por desgracia, sigue siendo el más invisible en la parte de la movilidad, ¿no? Incluso la misma Constitución de la Ciudad de México promueve una movilidad sustentable y prioriza la movilidad del peatón.
pero pues esto en el diseño se olvida. A la hora del reglamento de tránsito, pues hay una falta también muy importante en la reinversión en el diseño de banquetas, y creo que también tiene que ver con la parte de que esto no se ve, ¿no? ¿A qué me refiero con que no se ve? Una banqueta todos la ocupamos en algún momento, pero no es como que tú pongas un ciclocarril, una ciclovía, hagas un parque de bolsillo, remodeles un espacio público, ¿no? O sea, una banqueta, muchas veces la intervienes y no se ve esa intervención. Y creo que ahí es donde nos falla un poquito con la voluntad política, porque no es algo que se puedan poner la estrellita y decir, es que yo mejoré las banquetas, ¿no? O sea, creo que también ahí tiene que ver un poco por qué no se hace. Y ya para ir cerrando Ciudad en Crudo, pues yo nada más termino diciendo que sí, claro, el tema del diseño es importante, que es importante que concibamos las banquetas como ese espacio de tránsito seguro para peatones y peatonas, que consideremos que el peatón es el actor más importante de la calle y que no le tengamos miedo a redistribuir el espacio y no tengamos miedo a sacrificar cajones de estacionamiento para poder abrir espacio a otras actividades que no sea nada más caminar. Entonces hagámoslo, construyamos una mejor ciudad y pongamos todos de nuestra parte, ciudadanos y autoridades también. Sí, y yo creo que también para ir dándole ya y cerrando este tema, también incluiría, no sé, por ejemplo, que si bien hay que cambiar la prioridad en el diseño urbano, hay dos partes en esta ecuación llamada banqueta, ¿no? Es decir, las autoridades deben de aplicar las leyes y como ciudadanos tenemos que cumplir con ellas. Recuerden, las banquetas no son para nuestro puesto, no son para poner autos porque pues, yo soy un mecánico y lo tengo ahí una semana, 2 semanas, o soy un ojalatero, o simplemente se me ocurrió subirlo porque pues así soy, ¿no? Entonces, no, hay que, como ciudadanos, tenemos que acatar esas leyes y recordar, ¿no? La jerarquía de movilidad, peatón, la bicicleta, transporte público y al último el auto, pero esa es mi recomendación. Hay que ser conscientes de este tipo de acciones que tomamos como ciudadanos. Claro, porque es bien importante recordar que si toleramos banquetas invadidas, pues toleramos también de cierta manera que se aplaste al más vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que parte justo de este cierre que me gustaría dar es que el problema es un espejo de cómo son nuestras ciudades y de la prioridad que le estamos dando al peatón, ¿no? Y no dejarlo únicamente en que, bueno, sea algo bonito o sea algo utópico, ¿no? Sino que estamos hablando realmente de un derecho básico, que es el derecho a la movilidad y de caminar sin obstáculos, ¿no? El respeto a las banquetas, el respetar, el que nosotros mismos, como bien lo menciona Ciudadano, no promovamos el hecho de invadir las banquetas. Yo creo que ya desde ahí estamos, pues, actuando, pero efectivamente, ¿no? O sea, no basta con querer hacer la denuncia o con esperar a que haga un rediseño, ¿no? Sino desde nosotros tiene que venir este cambio para que pues las banquetas sean justamente para los peatones y que promovamos también un poquito esto de cambiar el paradigma y de que la banqueta sea el espacio de disputa y realmente hacer calles pues más integrales, ¿no? Pensando en todos los usos que les podemos dar a las calles. Bien, pues entonces esto es todo por este capítulo de Ciudad en Crudo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y pues recuerden, síganos en nuestras redes, denos like, compartan si es que les gusta este contenido y recuerden, y discúlpame ciudadano por decir esto, pero sean buenos ciudadanos. Bye. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.